César Duarte, por el cumpleaños de Coti. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV. Oremos por los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias para que reciban la atención médica, por la paz en el mundo, por la venta de una propiedad, por el trabajo de Yamil, por el matrimonio Vigo Castellari, por un techo propio, por las intenciones de una persona, por la venta de una casa, por la conversión y liberación de Eduardo, Solano, Yamil, Lilian, Graciela, José, Rubén, Luis, Albert, María Cristina. Salud física y espiritual de Eduardo, Paul, Joaquín, Samuel, Jean Patrick, María Fernanda, Gabriela, Sofía, Eliseo, Gustavo, María Pabla, Patricia, María Sol, Víctor, Blácida, Juliana, familia Vitones Rojas, familia Ramírez Rojas, familia Dujac, María Graciela, Gustavo Alejandro, Néstor, Verónica, familia Jiménez, Benítez, Daniel, Elliot, Caleb, Emanuel, Emma, Carolina, Ana, Pedro, Ana Bella, María Evangelina, Gonzalo, María Sol, Romina, difuntos, almas del purgatorio, Agustín Emanuel, Marcelo Javier, Renan, Mauricia, Nicodemus, María, Felicita, Gregorio, Víctor, Cirilo, Aurora, Doelia, Emilio, Covisa, Marcelo, Carolina, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel, Varsovia, familia Rojas Dujat, familia Rojas González, Vigo Martínez, Vigo Lugo, Francisco, Luis Egar, José Carlos, Juana, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith. Queridos hermanos, estamos transmitiendo nuestra Eucaristía desde la parroquia San José Obrero, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Tenemos las intenciones que nos llegan a través de los pedidos a Ñandeyarañe, nuestro primer canal católico del Paraguay. En acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. Y por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandeyarañe. También hoy rezamos por la madrina Juana Duarte, que cumple años. Por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, salud física y espiritual de Marina García, Mirta Roa, Marta Bocio, la familia Seifar Benítez, familia Gini Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Víctor, Pablo, Cristian, Amada, Mirta, Megan. Por los difuntos, Rosa Duarte, María Angélica Argüello, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxanne Nair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy, Rosa Irala. También por las intenciones de Eduardo Roberto Chávez Cáceres, 2 años de su partida al reino celestial, por Salvador Cáceres Manzoni, que falleció en esta semana, por también Eduardo, que es justamente
que Víctor manda hacer y pide oraciones. Y acaba de fallecer también. Recibí otro mensaje del señor Pedro Filippini. Ayer le estuve entonces asistiendo con la unción de los enfermos. Hoy entonces ya descansa en la paz del Señor. Rezamos por todos estos hermanos nuestros que piden estas intenciones. Nos preparamos para iniciar nuestra Eucaristía. Danos agua para beber. Hermanos, bienvenidos a la celebración del tercer domingo de Cuaresma. Seguimos avanzando en el camino hacia la Pascua y hoy Jesús sale a nuestro encuentro como lo hizo con la samaritana junto al pozo de Jacob. Como ella, todos tenemos sed de algo más profundo que el agua material, y en Jesús encontramos el manantial que brota hasta la vida eterna, que sacia nuestra sed más profunda, mientras caminamos por el desierto cuaresmal. Para celebrar con fe esta sagrada liturgia, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y nos unimos al canto de entrada. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa, nuestra celebración. Hoy nos habla con la buena samaritana, este pasaje maravilloso de San Juan, capítulo 4, donde Jesús se nos presenta, en primer lugar, del aspecto humano como un judío que dialoga incluso con sus, vamos a decirlo entre comillas, con sus enemigos. Judíos y samaritanos no se podían ver, yaguajan para allá. Luego se presenta y se revela como profeta y al final como el verdadero Mesías, el Salvador del mundo. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia
quienes hoy nos humillamos interiormente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Abramos el corazón a la palabra de Dios que, como un manantial de agua viva, viene a saciar nuestra sed de eternidad y a renovar nuestras fuerzas en este camino cuaresmal. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés le respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de algunos ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón.
del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos en efecto no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada, ni un balde para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Después agregó: Señor, veo que eres un profeta. Nosotros y nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Jesús. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Jesús a causa de su palabra, lo que decía y les enseñaba. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho.
nosotros mismos ahora creemos porque lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, muy buenos días, queridos hermanos. Decíamos al comienzo, en este camino pedagógico, no se olviden que es toda una pedagogía, es una escuela. ¿Y qué escuela belleza enseñan? De verdad, primer grado, segundo grado, tercer grado, así vamos. Tenemos que entender bien lo que el Señor nos ofrece hoy a través de esta narración del encuentro de Jesús con la samaritana. Tenemos otra revelación en realidad de Dios, la revelación de Dios a través de Jesucristo, con esta imagen del agua viva. San Juan utiliza en toda su Biblia, en los 21 capítulos, 7, número perfecto, todo eso también está bien pensado por San Juan. Yo soy, ¿verdad? Yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. O sea, el yo soy quiere decir Yahvé, yo soy. Que nosotros después le decimos Yahvé, ¿verdad? En castellano, que es el Yahá, sería en hebreo, que es un verbo, ser, que significa pasado, presente y futuro. Ser, fue y será. Y por eso los judíos, cuando hablan en la Torá, ellos ponen el eterno, Haolam, el eterno. Porque es el pasado, presente y futuro. Bueno, es interesante, ¿verdad? Bueno, y aquí Juan lo que quiere hacernos es mostrarnos un aspecto más de esa revelación. Porque revelación quiere decir manifestarse, darse a conocer. Yo hoy me puedo revelar como un músico. El padre cantaba. Ayer revelé picuaza. Después salgo ahí, me he visto y hago de poeta. Me gustaba antes la poesía. Martín Fierro. Yo me pongo a cantar. El padre es poeta, ¿entiendes? Bueno, y cada uno de nosotros, Peche revela de una manera y entonces le vamos conociendo, vamos profundizando. Pero para conocer a Dios, ciertamente que miles y miles de revelación de Dios, ¿verdad? Como Dios se va revelando. Entonces, hoy la revelación lo hace a través de este diálogo y de este encuentro con la samaritana, donde la centralidad va a ser, decíamos, desde el aspecto judío, porque es un diálogo simplemente. Jesús está ahí, tiene sed, llega a esta samaritana. El aspecto humano, ellos no se podían ni relacionar. Todo esto es un problema, 721 antes de Cristo, ¿verdad? Los asirios habían invadido Samaria, habían destruido todo, y ellos tenían a los enemigos, cuando vencían a un pueblo, agarraban a todos los varones, fuera, exiliados. O los mataban, o el que no se resistía se iba exiliado, pero se iba a otro lado, lejos. Nunca han de ellos, y se quedaban todas las mujeres, y entonces traían otros pueblos, otros varones, entonces lo hacían casar, lo hacían juntar a esas mujeres, y de ahí viene la gran enemistad después con los judíos. ¿Por qué? Y porque justamente aquí ya no hay relación, ¿verdad? No hay más relación de sangre, digamos. Nosotros que somos judíos puros, la pureza, ahora ya no hay más. Entonces eso dejamos de lado, ¿verdad? Entonces ella no quiere más saber nada, no hay relación con ustedes son paganos, ustedes son cualquier cosa. De ahí es que aparece tantas veces, y en el Evangelio Jesús siempre, no sé si se dieron cuenta cómo aparecen los samaritanos. Los samaritanos casi siempre son despreciados y sin embargo Jesús es el que los va acogiendo. Se nota que fueron uno de los primeros también quienes aceptaron el cristianismo. Por eso es que tenemos el buen samaritano. Aquí tenemos la samaritana que cree y después se va al pueblo, ahí creen también. Ya no creemos simplemente por lo que dijiste, sino que porque lo hemos experimentado. 10 leprosos viene, el único que viene y agradece es un samaritano. Y así, el samaritano siempre es bien visto por el cristianismo, por el evangelio, ante esta situación de que no había relación totalmente, absolutamente entre judíos y samaritanos. Y bueno, aquí también, ya era luego, ¿cómo es eso? Primero, Jesús rabino. Menos todavía, un rabino no podía hablar con una mujer. No, por favor. Y aquí, sin embargo, la recibe tranquilamente, ya por la diálogo. Ya quiebra luego ya uno de los grandes tabúes de esa sociedad. Por eso es que no sé si ustedes escucharon bien, si estaban atentos, cuando
pone, dice, una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. O sea, se relacionó con esa mujer. Y enseguida el evangelista, porque él está escribiendo para su tiempo, y ellos enseguida decían, no puede ser. Jesús que hable con una mujer, no. Y moví enseguida. Por eso pone ahí entre paréntesis, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, porque entonces quiere decir que Jesús estaba solo, ¿verdad? O si no, los otros no le iban a permitir. Jesús como maestro, como Mesías, jamás, no iban a permitir. Ay, cuñada, ni ayude. Esa era la cultura. Tenemos que también entender un poco. Justamente hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Entonces aquí, así que mucha felicidad también a las mujeres. Un fuerte aplauso para todas las mujeres que están aquí. Y de los paraguayos, que fue el 24, ahora pasamos al Día Internacional. Bueno, esto es lindo. Pero fíjense, aquí también, entonces casi como que coincide también, porque Jesús lo que está haciendo es devolverle, y eso es lo que decíamos del aspecto humano. Pero no termina ahí, porque ¿qué va a hacer esta mujer? Que se vaya al mediodía, ya era luego por algo, porque a esa hora el calor sofocante era imposible. Quiere decir que otioína de algo, algún problema tenía esta mujer, que después vamos a ver en el diálogo cuando se va a revelar Jesús como profeta, dice que esta mujer tenía 5 maridos y ninguno de esos son tus maridos. Pero no se refiere al aspecto que tenía muchos hombres o lo que sea, que era una bandida, prostituta o lo que sea. No. Sino que aquí es una manera teológica de explicarnos y de decirnos, porque Baal en hebreo quiere decir esposo, Baal. Y hasta ahora nosotros en la traducción de la Biblia decimos los Baales, ustedes que van detrás de los Baales. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra Baal? ¿Qué escuchan? ¿Qué entienden? Otros dioses, ¿entienden? Entonces, Señor. Hasta ahora, ustedes vayan a Israel y la esposa le dice a su esposo, Baali, mi esposo mío, Baali. Baal quiere decir eso. Entonces se le aplica en este caso también, ¿quién es tu Señor? Porque ahí pues está el problema entre los samaritanos y los judíos. Por eso le va a decir, ustedes dicen que es aquí en Garatzín que nosotros tenemos que adorar a Dios y nosotros decimos en Jerusalén. ¿Cómo es eso? Y sin embargo Jesús le dice, no, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo más importante? Ni aquí en Garitzín ni allá en Jerusalén, sino que es verdaderamente el encuentro personal con el Señor. No es el lugar, no es porque yo me fui aquí o me fui allá o esto y aquello, ahí es donde yo recibo ese milagro especial Yahshua, como muchas veces nosotros pensamos así. No, sino que sobre todo porque entendimos ese mensaje y aquí le aceptamos verdaderamente a Jesús. Es el segundo elemento. Y después va a decir el tercero, el Mesías. Pero antes vuelvo de nuevo a ese aspecto humano, porque la mujer viene aquí a sacar agua. Y ahí es donde Jesús le dice, dame de beber. Reacciona enseguida. ¿Cómo? Tú eres judío y samaritano y me pides de beber. No hay trato entre nosotros, no podemos ni hablar entre nosotros. Bueno, pero sin embargo, Jesús insiste. Si tú supieras con quién estás hablando, vos me vas a pedir a mí. Parece un poco ahí medio duro el lenguaje aquí entre los dos, ¿verdad? Y claro, porque estamos hablando del aspecto humano todavía. En todo caso, vos mira. Y le sigue la corriente a la señora y no le acepta, ¿verdad? Va me hacer la nival de dónde es, güey. Y pucubia, ¿cómo vas a sacar? Nah. Y Jesús insiste otra vez, le dice, te voy a decir una cosa, señora. Vos venías a llevar el agua aquí. Y siempre ese cántaro que llevas llenar, pero después eres yuyeita, comer yuyeita, porque vos estás hablando de Jacú y tenés que tomar agua. Vos te vas y venís. Yo, sin embargo, ¿sabes qué? Si te doy el agua, esa agua que te voy a dar es eterna, que ya no vas a más necesitar volver aquí para llevar el agua. Ahí recién parece que la mujer queda, pero todavía no está descubriendo ni le interesa el aspecto religioso. Lo que le interesa es que no iba más a venir todos los días a llevar agua. ¿Pegante, cocina? ¿En serio? No, ¿en serio, tío? Bueno, y dame esa agua. ¿Dónde está esa agua? Bueno,
Pero esto es todo teológico, queridos amigos. Esto es reflexión teológica pura. ¿Por qué? ¿Y por qué nos está queriendo decir? ¿Qué quiere decir que la mujer va y busca el agua continuamente? Nosotros siempre, el hombre, la samaritana somos nosotros. Estamos sedientos siempre de saciar nuestra sed. Con todo lo que dijimos, no nos tenemos que olvidar, no tenemos mucho tiempo para hablar mucho, ¿verdad? Pero tenemos que recordar el primer domingo que nos habló sobre las tentaciones, el poder, la plata, el placer, ¿se acuerdan? Buscamos saciar y entonces el que tiene plata quiere más plata. ¿Sí o no? Sí, peyente más, no lo discutan. El que tiene poder quiere más poder o mandarse ver. Sí, nomás ya me tienen que decir nada. Y el que está en el placer quiere más placer. ¿Entienden? Esa es la tentación, queridos hermanos. No es que está mal, al contrario, como decía, ¿se acuerdan? Ireneo de León. La gloria de Dios es el hombre viviente, que todos seamos felices, que todos verdaderamente podamos utilizar bien del poder. Todos tenemos poder, todos tenemos poder. Vos en tu casa, en la formación, y Dios luego te pide que utilices bien para educar a tus hijos, a tu familia. También la plata. No es que Dios quiere que andemos so güey y que no podamos vivir. No, al contrario, nos da toda la naturaleza y la riqueza para que verdaderamente estemos felices y contentos. Lleguemos a fin de mes, pero ya. ¿Por qué? Y porque podemos vivir bien. Y así también el placer, es decir, nadie tiene que estar infeliz porque no tiene remedio, porque esto, porque aquello, porque joreí, mono, niña, tendés, es así, sufrimiento y otras miles de situaciones por las que pasamos, ¿no? Entonces ese primer domingo nos enseñó a mirar esa tentación que nos puede llevar por un mal camino. Y luego el domingo pasado que nos llamaba una verdadera transfiguración, cambio en nuestra vida, en el seguimiento. Pero para eso decíamos, teníamos que escalar la montaña, subir ahí. Y sobre todo seguir Moisés y los profetas. Bueno, y hoy unimos, ¿verdad? Porque hoy entonces el Señor, Él mismo ya se está presentando y nos está diciendo, si vos seguís detrás de el agua que solamente venís a buscar aquí, siempre vas a tener sed, siempre vas a tener sed. Porque no es el poder o no es el placer o no es la plata que yo te doy y que te ofrezco. Vos estás solamente detrás de lo tuyo, ahí está. Eso es lo que le quiere decir, es el aspecto humano. Pero después enseguida la mujer reacciona, dice, Señor, le dijo la mujer, dame entonces de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Siempre ella piensa del aspecto todavía humano. Pero Jesús después agrega y le dice que no es eso lo que Él le va a ofrecer, sino que es ese encuentro personal con Dios, el que no te va a dar nunca más sed. Y entonces la mujer ahí se da cuenta y dice, Señor, veo que eres entonces un profeta. Y ahí es donde comienza entonces este diálogo sobre los vales que les dije, ¿verdad? O sea, ¿quién es tu Dios entonces? ¿Detrás de quién andamos nosotros? ¿Qué es lo que buscamos? Y por eso llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que lo vamos a adorar, dice, en espíritu y en verdad. Es decir, ese encuentro personal con el Señor no es porque yo voy aquí o porque yo voy allá o lo que sea, sino que nosotros ya lo internalizamos, lo hacemos parte de nuestra vida. Entonces nos movemos con esa fuerza y con esa gracia de Dios. Y después, queridos hermanos, cómo continúa es muy interesante. Después de que descubre que es el profeta que anuncia y trae la fuerza de Dios, entonces esta mujer dice que tira el cántaro. Actitud de Cuaresma para nosotros, esa es la invitación. Tirar el cántaro quiere decir que confiamos verdaderamente y nos adherimos al Señor, creemos en esta Cuaresma de que el Señor, en este encuentro que hacemos con Él, nos va a ayudar a saciar nuestra sed verdadera de humanidad, nuestra fe verdadera de personas, de cristianos, seguidores del Señor. Y entonces aquí es donde la mujer profesa el tercer elemento, el mesianismo. La mujer le dijo, yo sé que eres el Mesías entonces, el Mesías, llamado Cristo, que debe venir. Porque cuando Él venga, Él nos anunciará todo. Y es justamente lo que Jesús está haciendo. Le hace entender y hace un proceso. Eso es lo que estábamos diciendo. Como la escuela. Hacemos un proceso en que descubrimos y entendemos quién es
verdaderamente este Jesús que está con nosotros. Pero al tirar el cántaro, ella vuelve enseguida a la ciudad. Y enseguida se vuelve también misionera. Este es otro detalle, queridos hermanos, que tenemos que llevar hoy de esta Santa Misa, de esta Eucaristía. Muchos samaritanos de esta ciudad, a quien esta señora les anunció, les habló y les contó sobre Jesús, enseguida quedaron con los ojos así abiertos y vinieron a ver, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es? Y Jesús se quedó, dice, con ellos 2 días. Pero lo más lindo es cómo termina. Y este es el mensaje verdadero para nosotros también. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, mujer samaritana, sino que nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, terminamos con eso, ¿verdad? O sea, si entendemos hoy realmente lo que significa el seguir a Jesús, el adherirnos verdaderamente, porque es el Mesías que hoy se nos revela de esta manera, diciéndonos, yo soy el agua viva, yo soy el que voy a saciar tu sed. Y nos preguntemos, ¿cuáles son nuestros Baales? Nuestros Baales del poder, nuestros Baales del placer o nuestros Baales de la plata. Y detrás de eso nomás vamos, ¿verdad? De estos elementos que nos pueden desviar de lo esencial. Así que pidamos en esta Eucaristía que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé esa fuerza y gracia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras intenciones. A cada petición respondemos, danos el agua de vida eterna. Danos el agua de vida eterna. Para que la Iglesia ofrezca al mundo el agua viva, que es Cristo, y guía a todos por el camino de la conversión, oremos. Danos el agua de vida eterna. Para que nuestros gobernantes, buscando el bien común, trabajen con responsabilidad y justicia por la dignidad de todos, oremos. Danos el agua de vida eterna. Para que el Señor dé consuelo, fortaleza y esperanza a todos los que sufren, oremos. Danos el agua de vida eterna. Para que al encontrarnos con Jesús en esta celebración, dejemos que Él transforme nuestra vida y nos enseñe a compartir el agua viva con los demás, oremos. Danos el agua de vida eterna. Para que el Señor, fuente de vida eterna, acoja a nuestros hermanos difuntos en su reino y les permita gozar la plenitud de su amor, oremos. Danos el agua de vida eterna. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor nuestra ofrenda de pan y vino, con el profundo anhelo de que, al transformarse en su cuerpo y sangre, ellos sacien para siempre la sed profunda de nuestro corazón.
Presentamos también ante el altar del Señor nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros la falta de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Jesús mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso, proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy queremos recordar especialmente a este señor que acaba de fallecer, el señor Pedro Filippini, y también por otros hermanos, Eduardo Roberto Chávez Cáceres, 2 años de su partida, Salvador Cáceres Manzoni, que falleció la semana pasada. Y todos estos hermanos, entonces, que ya descansen en la paz del Señor. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Bueno. Beshara Angay para Puwi Ore Poyaku Bereko Jesucristo tu panjang de jara o Beshara Leipe Aba Angay para Puwi Ore Poyaku Bereko Jesucristo tu panjang de jara o Beshara Leipe Aba Angay para Puwi Ore Awa. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la comunión recibimos a Jesús, fuente de agua viva. Que este encuentro con Él sacie nuestra sed interior, renueve nuestra fe y nos impulse a vivir con un corazón abierto y generoso. Acerquémonos con fe. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Avisos parroquiales. Buenos días a todos. Estamos invitando a las familias y especialmente a los niños y a los jóvenes a participar de la catequesis de nuestra parroquia, teniendo en cuenta lo lindo y la hermosa experiencia que es vivir en comunidad, en la pastoral, en la parroquia, en la parroquia, ¿verdad? En la comunidad parroquial. Es una linda experiencia que parece que está, no sé si pasando de moda, o a veces se hacen en los colegios,
ya la confirmación, la primera comunión. Pero acá estamos ofreciendo un espacio para que los niños puedan conocerse más a ellos mismos, conociéndole a otros niños que son amiguitos, y sobre todo conociéndole al mejor de todos los amigos, que es Jesús. Entonces la invitación está hecha para todos los niños que están presentes y para sus familias. Vamos a entregarles esta tarjetita, ¿verdad?, con los diferentes niveles de catequesis que tenemos para niños y jóvenes, con un chupetín. La consigna es que los padres, abuelos, tíos lleven y no coman todo el chupetín de los niños y de los jóvenes. Entonces les vamos a entregar a la salida y espero que puedan invitarles a todos. Durante la Cuaresma rezamos el Vía Crucis después de la misa de las 19 horas todos los viernes. Vamos a los encuentros de catequesis y las inscripciones siguen abiertas en Secretaría Parroquial. Más informes pueden leer en los afiches que se encuentran a la salida del templo. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicado a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría para recibir esta visita. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Renovados por este encuentro con el Señor, fuente de agua viva, regresemos a nuestros hogares para ser testigos de su amor. Que el don recibido nos fortalezca para trabajar unidos por el bien de todos. Nos preparamos para recibir la bendición final. Entonces yo voy a pedir que vengan todas las mujeres, toditas las mujeres vengan aquí adelante y aquí en el medio, vengan toditos, le vamos a dar una bendición especial hoy, que las valoramos, las amamos, las respetamos, agradecemos porque ustedes son mujeres y mediante ustedes nosotros estamos aquí, todito. La mujer es la que trae al mundo, al hijo, y ese es algo maravilloso. Vengan más aquí, ahí, llenen todo aquí, aquí también. Pueden subirse también aquí, pueden subirse también. Ahí. Así entramos todos. Porque al final aquí va a decir que toda la iglesia somos mujeres, dice, ¿verdad? Bueno, muy bien, eso es. Así es que inclinen la cabeza y vamos, y a los varones le voy a pedir también que impongan así las manos con este signo de agradecimiento hoy, que de una manera tan grande el Señor puso a la mujer al lado de Adán, como ayuda, dice, y sobre todo para que juntos puedan formar la sociedad. Varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Entonces agradecemos este don tan grande e infinito que el Señor les ha dado a las mujeres y a nosotros nos ha regalado a los varones también, para poder caminar juntos en este lugar que Dios nos puso, que es nuestro jardín, el mundo. Oh Dios, fuente de amor y vida, bendice hoy a estas mujeres, madres, esposas, creadas a tu imagen, portadoras de tu luz y de tu ternura. Que el corazón de estas mujeres, hoy aquí presente, sea ese corazón como el jardín de la esperanza, donde florezcan siempre la compasión, la justicia, el amor, el respeto y sobre todo el deseo de conocerte a ti por medio de los labios de nuestra Madre. Que la voz de cada mujer sea un canto de libertad que resuene en los valles de la opresión y la injusticia. Que su amor sea ese fuego que arde, iluminando el camino de quienes buscan la verdad. Y hoy que la Madre de Jesús, la Virgen María, que es estrella de las mujeres, los guíe, las proteja en su camino, les dé la paz, la alegría, y que también encuentren al agua viva que es Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y también invocamos a la mujer por excelencia, nuestra Madre, la Virgencita, que es modelo también de toda madre, de toda mujer. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente hoy sobre todas las mujeres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que vivan todas nuestras madres, todas las mujeres. Un fuerte aplauso entonces para ustedes. Y que tengan un buen domingo. Gracias. Y ahora vayan a festejar con su esposo y con sus hijos. Bueno. Siendo niño te recé.